Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Él había estudiado, antes de ser detenido, ya había estudiado psiquiatría y neurología, ¿no? Entonces, digamos, ya era como un experto en la comprensión del comportamiento humano. Fue detenido en el 42 y fue pues enviado a estos campos de concentración. En estos campos de concentración murieron su esposa y murió su mamá, pues que fueron gaseados, que murieron dentro de estos campos de concentración. Y bueno, fue liberado en 1945. La historia de Viktor Frankl, creo que tal vez todos lo hemos leído, si no tenemos que leer, es uno de los, digamos, como que son catalogados como libros esenciales para la humanidad en general, pero que como psicólogos en formación, que seguramente vamos a tener que estar atendiendo o identificando casos de violencia, estos libros pues resultan como mucho más fundamentales. Bueno, él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y básicamente es conocido como la persona, como uno de las víctimas de una violencia extrema, ¿no? El haber estado en estos centros de concentración y que aún así pudo mantener el optimismo. Una de sus frases con la que se conoce es que a pesar de todo, decir sí a la vida, ¿no? O sea, fue una persona que fue como el ejemplo de este optimismo, de esta capacidad de reparación, de reconstrucción. Él, pues, después de liberado, se volvió a casar, tuvo una familia, tuvo una historia de éxitos profesionales y vivió hasta los 92 años, ¿no? Y como les decía, este libro es como un libro donde nos puede mostrar cómo, a pesar de, o sea, en el mayor contexto de horror donde el cuerpo es víctima de todas las vejaciones que nos podemos imaginar y las que no nos podemos imaginar, todavía hay espacios o resquicios para reivindicar la vida y para considerar que la vida merece ser vivida. Entonces, digamos, es por eso conocido Viktor Frankl como este gran optimista y como con esta pasión pedagógica para plantear la posibilidad de la esperanza incluso en los contextos de mayor horror. Primo Levi escribió otro de los libros que también son considerados como libros esenciales de la humanidad, y su libro se llama Si esto es un hombre. Digamos que él es como la posición más central, no está ni tan apasionado de la esperanza y de la reivindicación de la vida como podría ser Viktor Frankl, pero tampoco lo vemos con esta situación, o sea, oscura y de reivindicación del resentimiento que vemos en Amery, ¿no? Está, digamos, lejano a esto. Cuando fue detenido, todavía estaba muy joven, tenía 24 años, nació en Italia, no estaba casado, pero bueno, al ser detenido se declaró judío y fue deportado a campos de concentración. Él, digamos que se consideró que era importante, posible contar un testimonio de lo que sucedió, y que pues que esta experiencia te presenta cómo él reivindicaba la posibilidad de comprenderla, ¿no? De comprender por qué existió esta violencia, por qué tomaron esas decisiones las personas que estaban allí, ¿no? De allí su pregunta estaba muy dirigida, si esto es un hombre, estaba muy dirigida hacia esta dicotomía, ¿no? O sea, cómo se construye el cuerpo de la víctima, pero también quiénes son los que son capaces de hacer esto, ¿no? Y por qué su pregunta siempre estaba dirigida como a por qué las personas que pudieron cometer estos errores no eran como identificados como sádicos,
sino eran buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, y muchas veces al cometer esos actos no estaban haciéndolo, digamos, desde este reconocimiento del horror que estaba allí, ¿no? Sino de una forma como banalizando sus acciones, banalizando el mal que se estaba realizando. Él hablaba una de sus frases por las que es más conocido es: los propósitos de la vida son la mejor defensa contra la muerte, ¿no? O sea, esta importancia de que en medio del horror tú puedas encontrar un propósito para estar vivo. Otra de las frases que dice es: entre el hombre que puede hacerse comprender y el que no, hay un abismo. Uno se salvará y el otro no, ¿no? Entonces, creo que aquí está como esa importancia de narrar los actos de violencia a los cuales han sido sometidos tu cuerpo. Y como les decía, cuando no todas las personas que salieron de los campos de concentración podían o han podido hablar y presentar su testimonio, ¿no? Para muchos, gran parte de lo que había pasado allí lo sentían como indecible, inenarrable. Y, digamos, Primo Levi lo que defendía era como esta posibilidad, ¿no? Cuando tú lo podías articular en el lenguaje, te podías salvar, era una forma de salir del laberinto, del abismo, dice él. Y finalmente vemos el caso de Amery. Amery también nace en Austria. Su nombre era Hans Meyer. Su caso es como el totalmente extremo opuesto del caso de Viktor Frankl, ¿no? O sea, si Viktor Frankl lo vemos como este apasionado, optimista que nos trataba o sea, que en su libro como que plantea esta posibilidad de la esperanza y de la construcción de futuro. Amery, él reivindicaba su derecho al resentimiento, su derecho a no intentar repararse o al considerar que no era posible repararse. Él dice: el hombre del resentimiento se ha identificado a sí mismo como un hombre de resentimiento. El hombre del resentimiento no puede apoyar el llamado a la paz que invita a no mirar atrás, sino hacia un futuro mejor y común. O sea, digamos, él se sentía indignado al ver este clima de reconciliación o al ver este clima de construir una memoria, pero una memoria hacia el futuro, ¿no? Él pensaba que no había esta posibilidad de construir futuro en medio o sea, que si para eso tendría que existir como todo este clima social de amnistía, ¿no? O sea, él acuñó un concepto que es como muy importante, sobre todo con este actor que les digo que dejamos a veces de lado, que es el de los testigos. Porque él hablaba de la culpa colectiva. O sea, él decía que si algo que me parece que es algo muy importante cuando tratamos de identificar estas formas o estos diferentes procesos o formas de ser víctima y de construir la narrativa desde la víctima. Él decía que si el problema hubiera sido solamente de el que ejecutaba el acto y él como victimario, el problema sería, digamos, más fácil para él perdonar y poder construir la vida hacia el futuro, porque pues bastaría con que se juzgara al responsable, ¿no? Pero él decía que mientras él era, digamos, víctima de todas estas vejaciones de las que eran víctimas los sujetos en los campos de concentración, esta era el resultado como de muchas decisiones individuales, desde el vecino omiso que vio cómo se llevaban a sus vecinos judíos con los que habían jugado toda la vida y de repente se convertían en enemigos, o el oficinista que nada más hacía el papeleo para el traslado de los cuerpos, o el chofer del tren,
él, o sea, él hablaba como de toda esta culpa colectiva, ¿no? O sea, él consideraba al pueblo alemán como el responsable de las vejaciones que él había tenido, y por lo tanto no identificaba como una justicia posible, sino que no fuera como el repudio social que se tuviera a la nación alemana, y el, digamos, como que ahora el ver que ese pueblo no resurgiera, ¿no? Entonces, al ver que de lo que él fue testigo fue de algo muy diferente, ¿no? De un pueblo como que se levantó, que se reconstruyó, que primero digamos, el desprecio internacional que pudo tener en un momento, luego se fue diluyendo, ¿no? Diluyendo esa sanción internacional que se hacía hacia el pueblo alemán, y él quisiera como sentir como unos futuros actos de contrición, ¿no? Y un reconocimiento de la culpa y de la responsabilidad que no sintió, ¿no? Entonces, este clima de impunidad fue lo que a él como que le impedía pensar en reconciliación, y lo llevó, ¿no? a estar como apelando esta posibilidad de construir su identidad a partir de la herida, a partir de las vejaciones, a partir de ese recuerdo doloroso y de esa identidad que nunca pudo como reconstruirse, ¿no? Nunca se pudo alejar de esa identidad. Por lo que quise que leyéramos este texto de Amery, es porque creo que si bien de alguna manera estos dos otros libros los habrán ya ustedes conocido, el de Víctor Frank, o el de Primo Levi, el de Si esto es un hombre, y el de El hombre en busca de sentido. Si ahorita en su sexto semestre todavía no se lo han topado, se lo van a topar seguramente estos libros, y por eso me parecía que era importante que leyéramos el texto de Amery, porque en mi personal visión creo que es un libro al que no se le ha hecho esa justicia de reconocer también esa importancia, ¿no? Él da puntos que son muy importantes para nosotros como psicólogos, que siguen siendo muy vigentes, de la forma como nos acercamos a las víctimas. O sea, él incluso hacía como un señalamiento a la psicología y a la psiquiatría, que lo habían patologizado de una manera muy distante. O sea, él decía, no trataron realmente de comprendernos a las personas que estuvimos en estos centros de rehabilitación, y se nos presentó como personas que éramos lesionadas, ¿no? Que no teníamos salud mental, pero de una manera él sentía que muy distante y muy desde poner la etiqueta, y no desde realmente querer comprender, ¿no? Y sobre todo validar como esta posibilidad. Él consideraba que plantear como esta línea recta de decir que una persona que ha sido víctima de la violencia como al proceso correcto que debe estar sirviendo, tiene que ir hacia la reparación o hacia la reconciliación, hacia el perdón, para poder caminar hacia adelante y hacia un futuro. Era como una visión impuesta desde afuera, y incluso él la consideraba inmoral, ¿no? Que alguien que no ha sido víctima te impusiera el perdón o te impusiera la reconciliación, ¿no? Y es algo que es muy vigente, lo vemos en psicólogos que están ejerciendo la psicología y que patologizan como estas formas de gestionar el dolor, pero sin comprenderlas, ¿no? Sino solamente como esta idea de poner la etiqueta, y eso hace que nos aleje de si estamos en un proceso terapéutico o estamos en un proceso de acompañamiento psicosocial. Estas posiciones hacen que nos alejen, ¿no? Como si le decimos a familiares de desaparecidos, y que es un fenómeno muy vigente al que tenemos que estar preparados para atender, por compromiso ético y político con el momento histórico que estamos viviendo. Si le decimos a un familiar de desaparecidos, o sea, resignación, tienes que empezar tu proceso de duelo, o sea, imponiendo
la idea de que tienen que ya asumir que su familiar desaparecido está muerto y no mantener la esperanza es una imposición, o si les decimos mantengan la esperanza, o sea, la idea es que tenemos que acercarnos, escucharnos, comprender y no partir de estas posiciones distantes que nos pueden alejar y que pueden hacer, digamos, más mal que bien en los procesos de acompañamiento. También, por ejemplo, cuando desde el Estado, ¿no? Vemos el actual presidente AMLO, cuando llegó que con los familiares de las víctimas a hablar de perdón, ¿no? Que era chiflado, porque esto es algo que no se debe imponer nunca desde la autoridad, ya sea la autoridad que nosotros podamos tener en un contexto terapéutico o la autoridad que podamos tener en una relación institucional. También el conocer como estas diferentes formas de comprender, de gestionar, de acercarse, también nos invita a ver o a reconocer la importancia de procesos que son políticos, que a veces no parecen muy lejanos a la psicología, como el proceso de verdad, de justicia, el proceso de condolencia social, de acompañamiento a las víctimas, que hace que sea tan diferente la forma en que podemos asumir o que podemos reparar